Mamá, ya es hora de que recojas lo tuyo y encuentres dónde vivir. Elías me miró como si fuera una inquilina amorosa. Lorena sonreía desde el sofá, esperando mi colapso emocional. Lo que no sabían es que llevaba semanas preparándome para este momento exacto. Dejé mi taza de café sobre la mesa sin prisa alguna. Perfecto, hijo. Me llevaré todo lo que me pertenece. Vi cómo Lorena relajaba los hombros, imaginando que hablaría de algunas prendas viejas y tal vez la licuadora que usaba para mis batidos matutinos. ¡Qué equivocados estaban! Me incorporé despacio, sintiendo cada uno de mis 70 años, pero también esa fuerza nueva que había crecido dentro de mí durante meses de desprecios calculados. Necesito una semana para organizarme, dije con voz tranquila. Elías pareció sorprendido por mi calma. Esperaba súplicas, drama, lágrimas de anciana abandonada. Claro, mamá. El tiempo que requieras, respondió mi hijo, ya visualizando cómo convertiría mi habitación en la oficina que Lorena deseaba desde hace meses. Ella ya había elegido los muebles en su Pinterest, ya había planeado cada detalle de su espacio perfecto. Caminé hacia mi habitación con pasos medidos pero decididos. Una vez allí, saqué mi celular y abrí WhatsApp. Mis dedos, que ellos siempre criticaron por ser demasiado lentos para la tecnología, escribieron un mensaje a Livia Ortega, mi amiga de toda la vida y abogada jubilada más astuta que conozco. Livia, necesito verte mañana temprano. Es hora de que Elías conozca quién es realmente la dueña de esta casa. Su respuesta llegó en segundos. Ya era hora, Olga. Te espero a las 9 en mi despacho. Trae todos los documentos que guardas en tu caja fuerte. Guardé el teléfono y abrí el cajón secreto de mi cómoda, donde reposaban las escrituras originales de la propiedad, los certificados de inversión, las pólizas de seguro y todos los papeles que demostraban una verdad muy simple. Esta casa, los muebles, el automóvil en el garaje, incluso la cuenta bancaria de la que Elías creía ser beneficiario. Todo estaba a mi nombre. Cuando mi esposo Raúl murió hace 5 años, dejó todo claramente establecido en su testamento. Yo era la heredera universal. Elías solo tendría derecho a los bienes después de mi muerte, pero eso no le impidió mudarse aquí con Lorena hace 2 años, bajo la excusa de cuidar a mamá y ahorrar para su propio hogar. Lo que realmente vinieron a hacer fue convertirme en la empleada doméstica de mi propia casa. Durante estos 24 meses, fui perdiendo espacio poco a poco. Primero fue la sala principal, donde Lorena colocó su televisor gigante y sus sofás modernos. Después fue la cocina, donde ella decidía qué se cocinaba y cuándo. Luego mi propio baño, que ahora compartía con sus productos carísimos de belleza, ocupando cada centímetro disponible. Pero lo peor no fueron los espacios físicos que me quitaron. Fue la manera en que me convertí en invisible dentro de mi propio hogar. Cuando llegaban sus amigos, yo debía permanecer en mi habitación para no incomodar. Cuando cocinaba para la familia, Lorena siempre encontraba algo que criticar. Muy salado, muy simple, no es lo que acostumbramos comer. Cuando mi nieta Sofía venía de visita, Lorena se aseguraba de monopolizar su atención, llevándola a pasear mientras yo me quedaba limpiando la casa. Mi hijo, que una vez fue el niño que se abrazaba a mis piernas cuando tenía pesadillas, ahora me hablaba con esa paciencia falsa que se usa con los ancianos problemáticos. Mamá, ya sabes que Lorena tiene razón. Mamá, tienes que entender que los tiempos cambiaron. Mamá, no puedes seguir viviendo en el pasado. El pasado. Como si tener 70 años me condenara a ser un mueble viejo que estorba en la decoración nueva. Pero ellos cometieron un error fundamental, subestimaron mi inteligencia. Creyeron que por ser mayor, sería fácil manipularme. No contaban con que yo había sido administradora de empresas durante 30 años, que había manejado presupuestos millonarios, que había tomado decisiones difíciles mucho antes de que Lorena aprendiera a caminar. Durante estos meses de humillaciones, no me quedé llorando en mi habitación como ellos pensaban. Estudié cada movimiento, documenté cada abuso, planifiqué cada detalle de mi respuesta. Tomé fotos de cómo habían transformado mi casa sin mi permiso. Grabé conversaciones donde hablaban de mí como si fuera una carga. Revisé todos mis documentos legales con Livia. Incluso abrí mi propia cuenta bancaria nueva, donde transferí discretamente una parte considerable de mis ahorros. Todo este tiempo, mientras ellos planeaban cómo deshacerse de mí, yo planeaba cómo recuperar mi dignidad. El momento llegó esta mañana, cuando Lorena decidió dar el golpe final. Me encontró desayunando en la cocina y me informó,
con esa sonrisa dulce pero venenosa, que habían decidido remodelar toda la casa. Será mejor que busques un apartamento pequeño, Olga. Algo más apropiado para tu edad. Eso fue lo que activó mi plan definitivo. Ahora, mientras ellos celebraban en la sala su victoria aparente, yo enviaba el segundo mensaje del día, esta vez a mi prima Cecilia, que trabajaba en bienes raíces. Cecilia, necesito que evalúes mi propiedad mañana por la tarde. Quiero conocer el valor actual de mercado. Es posible que la ponga en venta muy pronto. Su respuesta me hizo sonreír. Olga, esa zona se ha revalorizado muchísimo. Tu casa vale una fortuna ahora. Todo bien. Más que bien, prima. Mañana te explico todo. Cerré el teléfono y me miré en el espejo de mi habitación. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la madre abnegada y silenciosa de los últimos meses. Era la mujer que había construido esta vida, que había trabajado durante décadas para crear un patrimonio sólido, que había criado a un hijo con amor pero sin malcriarlo. O eso creía hasta ahora. Mañana comenzaría a recuperar todo lo que era mío. Y cuando dije todo, me refería exactamente a eso. Cada ladrillo de esta casa, cada mueble, cada planta del jardín que yo misma sembré, cada recuerdo que ellos habían intentado borrar. Elías y Lorena creían que me tenían derrotada. No sabían que acababan de despertar a una mujer que había permanecido dormida demasiado tiempo. La guerra acababa de comenzar. Y yo ya tenía todas las armas necesarias para ganarla. La mañana siguiente desperté a las 6, como había hecho durante los últimos 50 años de mi vida. La diferencia es que esta vez no me levanté para preparar el desayuno de Elías antes de que se fuera al trabajo, ni para tener lista la ropa limpia de Lorena antes de su clase de yoga matutina. Esta vez me levanté para recuperar mi vida. Me duché sin prisa, eligiendo el vestido azul marino que siempre me hacía sentir profesional y segura. Me maquillé con cuidado, no porque necesitara impresionar a nadie, sino porque quería sentirme yo misma otra vez. Mientras me peinaba, escuché a Lorena quejándose en la cocina. Elías, tu mamá ni siquiera preparó café. ¿Cómo vamos a desayunar? Mi hijo murmuró algo que no pude escuchar, pero su tono resignado me confirmó que ya estaba molesto por mi nueva actitud rebelde. Perfecto. Que se acostumbraran. Salí de mi habitación con mi bolso al hombro y los documentos más importantes guardados en una carpeta discreta. Pasé por la cocina donde ambos me miraron con expectativa, esperando que hiciera mi papel de siempre, disculparme, ofrecer prepararles algo rápido, comportarme como la abuela servicial que había sido durante demasiado tiempo. En lugar de eso, tomé una manzana del frutero y le sonreí. Buenos días. Regreso en la tarde. Y salí antes de que pudieran reaccionar. El aire matutino me recibió como un abrazo de libertad. Hacía meses que no salía sola tan temprano, sin tener que avisar a dónde iba o cuándo regresaría. Tomé el autobús hacia el centro de la ciudad, donde Livia tenía su pequeño despacho privado. Durante el trayecto, revisé los mensajes en mi celular. Mi grupo de WhatsApp Mujeres de Oro estaba activo como siempre. Escribí: chicas, hoy comienzo una nueva etapa de mi vida. Esta noche les cuento todo en nuestra videollamada. Las respuestas llegaron inmediatamente. Corazones, mensajes de apoyo, emojis de fuerza. Olga, llegas puntual como siempre, me recibió Livia con un abrazo cálido. A los 68 años, seguía siendo la abogada más elegante y astuta que conocía. Le conté todo. Desde el día que Elías y Lorena llegaron con sus 2 semanas temporales que se convirtieron en 2 años permanentes, hasta la manera en que gradualmente me fueron empujando hacia los rincones de mi propia casa. Ayer fue la gota que derramó el vaso, continué. Lorena me informó que habían decidido remodelar completamente la casa y que sería mejor que me fuera a un apartamento pequeño. No me preguntaron. Me informaron. Livia tomaba notas mientras me escuchaba. Olga, lo que me describes no es solo falta de respeto. Es abuso emocional sistemático. Saqué la carpeta con todos mis documentos. Las escrituras de la casa, el testamento de Raúl, las pólizas de seguro, los estados de cuenta bancarios, todo perfectamente organizado. Livia revisó cada papel con minuciosidad profesional. Su expresión se transformó de preocupación a satisfacción, y finalmente a algo que podría describir como alegría vengativa. Olga, tu hijo sabe que eres la propietaria única de todos estos bienes. Legalmente sí,
porque estuvo presente cuando se leyó el testamento de su padre. Pero creo que en estos 2 años se le olvidó convenientemente ese detalle. Pues va a recordarlo muy pronto, dijo Livia con una sonrisa tranquilizadora. Tienes todos los documentos en orden. Tu hijo no tiene ningún derecho legal sobre tu patrimonio mientras tú vivas. Livia, quiero que prepares una carta legal dirigida a Elías y Lorena. Una notificación formal donde se establezca claramente que yo soy la propietaria de la vivienda donde están residiendo. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Quiero actualizar mi testamento. Y quiero explorar la posibilidad de vender la casa. Livia levantó las cejas, sorprendida. ¿Vender? Olga, esa propiedad vale muchísimo dinero ahora. Exactamente. Mi prima Cecilia va a hacer una evaluación esta tarde. ¿Y dónde vivirías? He estado viendo apartamentos en línea. Hay un complejo residencial nuevo cerca del Parque Central, diseñado específicamente para adultos mayores activos. La expresión de Livia se transformó en admiración pura. Olga Gómez, creo que estás a punto de dar la lección más importante de tu vida. No es una lección, Livia. Es justicia. Salí del despacho 3 horas después con un plan completamente estructurado. De regreso a casa, me detuve en el salón de belleza donde me cortaron y tiñeron el cabello. Después fui al centro comercial, donde compré 2 vestidos nuevos. No estaba comprando ropa. Estaba comprando confianza. Cuando llegué a casa pasadas las 5, encontré a Elías esperándome en la sala con una expresión de preocupación fingida. Mamá, ¿dónde estuviste todo el día? Lorena y yo estábamos preocupados. Resolviendo algunos asuntos personales. ¿Por qué? Es que, bueno, generalmente nos avisas cuando sales. Y no preparaste nada para el almuerzo. Elías, tengo 70 años, no 7. No necesito avisar mis movimientos. Y ustedes son adultos perfectamente capaces de preparar su propia comida. En ese momento llegó Lorena de su clase de pilates, con esa expresión perpetuamente irritada que había perfeccionado durante estos 2 años. Olga, necesitamos hablar sobre la organización de la casa, dijo sin siquiera saludar. Si vas a quedarte aquí mientras buscas dónde mudarte, tenemos que establecer algunas reglas claras. ¿Qué tipo de reglas, Lorena? Bueno, para empezar, necesitamos que contribuyas con los gastos. La luz, el agua, la comida, todo ha subido mucho. Ahí estaba. El verdadero motivo detrás de todo este teatro. No querían que me fuera, querían convertirme oficialmente en su inquilina pagadora en mi propia casa. Entiendo, dije simplemente. ¿Cuánto consideran justo que pague? Creemos que unos $800 mensuales sería razonable, tartamudeó Elías. $800. Por vivir en mi propia casa, cocinando para ellos, limpiando sus desastres, soportando sus desprecios. Me parece perfecto, respondí. Mañana hablamos de los detalles. Y subí a mi habitación, dejándolos completamente confundidos. Una vez en mi cuarto, marqué el número de Cecilia. Prima, ¿ya pudiste hacer la evaluación? Sí, Olga. Tu casa vale mínimo $350,000 en el mercado actual. $350,000. Más que suficiente para comprar mi apartamento nuevo, vivir cómodamente el resto de mi vida, e incluso dejarle una herencia generosa a mi nieta Sofía. Cecilia, quiero que mañana contactes al mejor agente inmobiliario que conozcas. Voy a vender. Esa noche, durante nuestra videollamada semanal, les conté todo a mis amigas del grupo Mujeres de Oro. Sus reacciones fueron exactamente las que esperaba. Indignación por lo que había soportado, y admiración por la manera en que había decidido resolverlo. Olga, eres nuestra heroína, dijo Romilda. Todas hemos pasado por situaciones similares. No es valor, respondí. Es cansancio. Estoy cansada de ser invisible en mi propia vida. Antes de dormir, revisé una vez más todos los documentos que había organizado durante estos meses. Mañana comenzaría la fase 2 de mi plan. Y esta vez, Elías y Lorena descubrirían que subestimar a una mujer de 70 años había sido el error más grande de sus vidas. El miércoles amaneció con esa claridad especial que tienen los días importantes. Me levanté temprano otra vez, pero esta vez el ambiente en la casa era diferente.
Podía sentir la tensión flotando como humo invisible. Elías había salido más temprano de lo usual al trabajo, evitando claramente cualquier conversación conmigo. Lorena, en cambio, había decidido quedarse en casa para supervisar mis actividades. La vi merodeando por la cocina cuando bajé a prepararme un té, fingiendo estar ocupada ordenando gabinetes que ya estaban perfectamente organizados. «Buenos días, Lorena», dije con voz neutral, poniendo agua a calentar. «Olga, necesitamos aclarar algunas cosas», respondió sin devolverme el saludo. Su tono tenía esa autoridad falsa que había estado perfeccionando durante meses. «Ayer Elías y yo estuvimos hablando, y creemos que tu actitud está siendo un poco problemática». Me serví el té con movimientos pausados, sin mirarla directamente. ¿Problemática en qué sentido? Bueno, sales sin avisar, no cumples con tus responsabilidades en la casa, tienes una actitud desafiante. No es lo que esperamos de alguien que va a seguir viviendo aquí. Ahí estaba otra vez esa frase, alguien que va a seguir viviendo aquí. Como si mi permanencia en mi propia casa dependiera de su benevolencia. Entiendo tu preocupación, dije, tomando un sorbo de mi té. Pero creo que hay un malentendido fundamental que necesitamos aclarar. ¿Qué malentendido? El malentendido sobre quién toma las decisiones en esta casa. Lorena frunció el ceño, claramente irritada por mi respuesta. Olga, sabes perfectamente que Elías y yo somos los que mantenemos este hogar funcionando. Nosotros pagamos las cuentas, nosotros nos hacemos cargo de todo. Era fascinante ver cómo había construido su propia versión de la realidad. En su mente, ella y Elías eran los proveedores generosos que cuidaban de la pobre anciana necesitada. No tenía idea de que todas las cuentas se pagaban automáticamente desde mi cuenta bancaria, la misma que yo había autorizado hace 2 años cuando llegaron con su historia de crisis temporal. Lorena, creo que deberíamos esperar a que Elías regrese para tener esta conversación, dije, terminando mi té. No, Olga. Esta conversación es entre tú y yo. Elías es demasiado blando contigo, siempre ha sido así. Pero yo no voy a permitir que sigas faltándole el respeto a esta familia. La palabra familia me golpeó como una cachetada. Durante 2 años había intentado desesperadamente mantener unida esta familia, adaptándome a cada una de sus exigencias, sacrificando mi comodidad, mi espacio, mi dignidad. Y ahora resultaba que yo era la que faltaba el respeto. ¿Qué es exactamente lo que consideras una falta de respeto, Lorena? Tu actitud de ayer, para empezar. Salir sin avisar, no preparar comida, hablarle así a Elías. Y luego llegaste con bolsas de compras, como si estuvieras celebrando algo. Es como si no entendieras la gravedad de tu situación. Mi situación. Como si fuera una adolescente problemática en lugar de la dueña de la casa donde ella vivía gratis. ¿Y cuál crees que debería ser mi actitud correcta? Agradecimiento, para empezar. Elías y yo hemos sacrificado mucho para poder cuidarte. Podríamos estar viviendo en nuestro propio lugar, construyendo nuestro futuro, pero en lugar de eso estamos aquí, haciéndonos cargo de tus necesidades. Cada palabra que salía de su boca era como un clavo más en el ataúd de cualquier posibilidad de reconciliación. Había pasado los últimos meses preguntándome si estaba siendo demasiado sensible, si tal vez mis quejas eran exageradas. Pero escucharla hablar de sacrificios y hacerse cargo de mis necesidades me confirmó que mi decisión era la correcta. Lorena, ¿alguna vez te has preguntado de dónde sale el dinero para pagar las cuentas de esta casa? La pregunta pareció desconcertarla. Bueno, Elías trabaja, yo hago trabajos de freelance. Y esos ingresos alcanzan para mantener una casa de este tamaño, más los gastos de comida, servicios, seguros, mantenimiento. Pues, nos las arreglamos. Somos buenos administrando. La ingenuidad en su respuesta casi me daba ternura. Realmente creía que con el sueldo medio de Elías como supervisor de bodega y sus trabajos esporádicos de diseño gráfico, podían mantener una propiedad que valía más de $300,000. Lorena, todas las cuentas de esta casa se pagan automáticamente desde mi cuenta bancaria. El agua, la luz, el gas, el teléfono, internet, los seguros, los impuestos de la propiedad, todo. Lo único que pagan ustedes es su comida personal y gasolina. Vi cómo su expresión cambiaba lentamente, de confusión a comprensión, y luego a algo que parecía pánico controlado.
Eso no puede ser cierto. Elías me dijo que él se hacía cargo de todo. Tu esposo te mintió. O tal vez simplemente asumió que tú sabías la verdad y nunca se molestó en aclarártela. Lorena se quedó en silencio varios segundos, procesando esta información. Cuando habló otra vez, su voz tenía un tono defensivo que no había estado allí antes. Bueno, pero eso no cambia el hecho de que nosotros cuidamos de ti. Te hacemos compañía, nos aseguramos de que estés bien, te incluimos en nuestras actividades familiares. Era increíble su capacidad para reinterpretar la realidad. En su versión de los hechos, el haberme relegado a mi habitación cuando venían visitas era incluirme en actividades familiares. Lorena, en los últimos 2 años, ¿cuántas veces me han preguntado qué quiero hacer en el fin de semana? ¿Cuántas veces me han consultado antes de cambiar la decoración de la casa? ¿Cuántas veces me han pedido mi opinión sobre las decisiones que afectan mi propio hogar? Otra vez el silencio incómodo. Esas son decisiones menores. Lo importante es que estás cuidada y protegida. ¿Protegida de qué, exactamente? De la soledad, de los riesgos de vivir sola a tu edad, de tomar decisiones equivocadas. Ahí estaba la verdadera raíz de todo este sistema de control. En su mente, yo era una anciana incompetente que necesitaba ser protegida de mi propia vida. No era su igual, no era una adulta capaz de tomar decisiones. Era un proyecto de caridad que les daba derecho a controlar cada aspecto de mi existencia. Lorena, ¿sabes qué hice ayer cuando salí sin avisar? No tengo idea. Fui a ver a mi abogada. Revisamos todos mis documentos legales, todas las escrituras de propiedad, todos mis activos financieros. La vi palidecer ligeramente. ¿Para qué? Para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de tomar algunas decisiones importantes sobre mi futuro. ¿Qué tipo de decisiones? En ese momento sonó mi teléfono. Era un mensaje de Cecilia. Olga, el agente inmobiliario puede venir esta tarde a las 3 para hacer la evaluación formal. ¿Te parece bien? Respondí rápidamente. Perfecto. Estaré esperándolo. Lorena había estado tratando de leer mi pantalla, pero alcancé a guardarlo antes de que viera el contenido completo. ¿Quién era?, preguntó con curiosidad mal disimulada. Mi prima. Tengo una cita esta tarde. ¿Qué tipo de cita? Asuntos personales. La respuesta la frustró visiblemente. Durante 2 años había tenido acceso total a mi vida privada. Sabía con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía cada minuto del día. Esta nueva versión de mí, que tenía asuntos personales y citas misteriosas, claramente la incomodaba. Olga, no me gusta esta actitud tuya. Es como si estuvieras planeando algo a nuestras espaldas. ¿Y si así fuera? La pregunta la dejó sin palabras. Era la primera vez en 2 años que le respondía con una pregunta directa en lugar de una disculpa o una explicación. Si así fuera, continué, ¿cuál sería exactamente el problema? ¿Acaso no tengo derecho a planear mi propia vida? Claro que tienes derecho, pero somos familia. Se supone que las decisiones importantes se discuten en familia. ¿Como cuando decidieron remodelar mi casa sin consultarme? ¿Como cuando decidieron que necesitaba mudarme a un apartamento más pequeño? ¿Como cuando decidieron cuánto debería pagar de renta por vivir en mi propia propiedad? Cada pregunta era como una bofetada de realidad. Lorena se quedó en silencio, claramente buscando una respuesta que justificara la doble moral de su argumento. Eso es diferente, murmuró finalmente. ¿En qué sentido es diferente? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en lo que es mejor para ti. ¿Y quién decidió que ustedes saben mejor que yo lo que me conviene? No tenía respuesta para eso. Porque no había respuesta lógica. Todo su sistema de control se basaba en la premisa de que yo era incapaz de cuidar mi propia vida, una premisa que nunca habían cuestionado porque les resultaba conveniente. Me levanté de la mesa y lavé mi taza en el fregadero. Lorena, esta conversación ha sido muy esclarecedora. Ahora entiendo perfectamente cuál es tu perspectiva sobre mi papel en esta casa. ¿Y cuál es tu perspectiva, Olga? Me volteé para mirarla directamente a los ojos. Mi perspectiva es que esta conversación termina aquí. A las 3 de la tarde tengo una cita importante, y prefiero que no estés presente durante esa reunión.
Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa. La ironía de esa pregunta era tan perfecta que casi sonreí. Te estoy pidiendo que respetes mi privacidad durante una hora. Puedes ir al gimnasio, al centro comercial, a visitar a una amiga. No es una petición complicada. No puedo creer que me estés hablando así. Lorena, durante 2 años me he adaptado a cada una de tus peticiones. He modificado mi rutina, mis hábitos, mis espacios, mis relaciones sociales para acomodarme a lo que ustedes consideraban apropiado. Una sola vez te pido una hora de privacidad en mi propia casa, y actúas como si fuera una imposición terrible. La dejé en la cocina procesando mis palabras y subí a mi habitación. Una vez allí, marqué el número de Livia. ¿Cómo va todo, Olga? Mejor de lo que esperaba. Lorena acaba de mostrarme exactamente quién es realmente. Ya no tengo ninguna duda sobre lo que tengo que hacer. Perfecto. La carta legal está lista. ¿Quieres que se la entregue hoy? No todavía. Quiero que primero vean la evaluación de la propiedad. Que entiendan el valor real de lo que han estado dando por sentado. Eres más estratega de lo que pensaba, amiga. 70 años de vida enseñan algunas cosas, Livia. Y una de ellas es que la justicia es más efectiva cuando viene acompañada de sorpresa. Colgué el teléfono y me preparé para la cita más importante de mi nueva vida. En unas horas, el verdadero valor de mi propiedad quedaría establecido oficialmente. Y entonces comenzaría la parte más satisfactoria de mi plan, ver las caras de Elías y Lorena cuando descubrieran que la pobre anciana que querían controlar era, en realidad, una mujer con más poder del que jamás habían imaginado. A las 3 en punto sonó el timbre. Desde la ventana de mi habitación vi a Lorena salir deprisa hacia su automóvil, claramente molesta por tener que abandonar su territorio durante mi misteriosa reunión. No había visto a un hombre tan elegante acercarse a nuestra puerta en años. Guillermo Pérez era exactamente lo que esperaba de un agente inmobiliario de lujo: traje impecable, portafolio de cuero, y esa sonrisa profesional que inspiraba confianza inmediata. Su presencia transformó completamente la atmósfera de la casa. Señora Gómez, es un placer conocerla. Cecilia me ha contado maravillas sobre usted. Igualmente, señor Pérez. Por favor, pase. Mientras caminábamos por la sala principal, lo vi evaluando cada detalle con ojo experto. Los muebles que Lorena había escogido sin consultarme, la decoración que había impuesto según sus gustos, todo estaba siendo analizado desde una perspectiva completamente diferente. Esta es una propiedad excepcional, murmuró, tomando fotografías y medidas. La ubicación es privilegiada, y el mantenimiento ha sido excelente. Mi esposo y yo siempre cuidamos cada detalle de esta casa, respondí con orgullo genuino. Durante la siguiente hora, Guillermo inspeccionó cada habitación, cada baño, el jardín, incluso el garaje donde estaba el automóvil que Elías usaba diariamente sin recordar que también era mío. Sus comentarios eran cada vez más entusiastas. Señora Gómez, esta propiedad está en una zona que se ha revalorizado exponencialmente. El barrio se ha convertido en uno de los más cotizados de la ciudad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que si decidiera vender, estaríamos hablando de una cifra entre 400 y 450 mil dólares. Posiblemente más si encontramos al comprador correcto. 400 mil dólares. Aún más de lo que Cecilia había estimado. La cifra me provocó una sensación extraña, una mezcla de vértigo y poder que no había sentido en años. ¿Y qué tan rápido podría concretarse una venta? Con una propiedad de estas características, en este mercado, podríamos tener ofertas serias en menos de un mes. Si la preparamos bien para las fotografías profesionales y organizamos algunas visitas estratégicas. ¿Qué implicaría preparar la casa? Principalmente presentación, algunos muebles estratégicos, iluminación optimizada, pequeños detalles que realcen los espacios. Pero honestamente, esta casa ya está en excelentes condiciones. Cuando Guillermo se fue, me quedé sola en la sala que ya no se sentía como mi sala. Todo lo que veía a mi alrededor representaba 2 años de decisiones tomadas sin mí, de mi vida reorganizada según los gustos de otras personas. Marqué inmediatamente a Livia. ¿Cómo fue la evaluación? Mejor de lo que esperaba. 400 mil dólares mínimo. Olga, eso es una fortuna. Livia,
quiero que prepares la documentación para poner la casa en venta. Y quiero que la carta legal se entregue mañana. ¿Estás completamente segura? Nunca he estado más segura de nada. A las 6 de la tarde escuché el auto de Elías en el garaje. Lorena había regresado una hora antes, encerrándose en el dormitorio principal con un portazo que hizo vibrar las paredes. Claramente su salida forzada no había mejorado su humor. Elías entró a la casa con esa expresión cansada que siempre traía del trabajo, pero cuando me vio sentada tranquilamente en la sala, leyendo un libro, su cara se transformó en confusión. Mamá, Lorena me contó que tuviste una discusión esta mañana. No fue una discusión, Elías. Fue una conversación muy reveladora. Ella dice que te comportaste de manera muy grosera, que la trataste como si fuera una extraña. Me quité los anteojos de lectura y lo miré directamente. ¿Qué versión de los hechos te contó exactamente? Que le faltaste el respeto, que tuviste una actitud desafiante, que la echaste de la casa para tener algún tipo de reunión secreta. ¿Y tú qué opinas de esa versión? La pregunta lo desconcertó. Estaba acostumbrado a que yo me disculpara inmediatamente, que explicara mis acciones, que buscara su perdón por cualquier conflicto con Lorena. Pues, mamá, sabes que respeto mucho a Lorena. Ella se ha sacrificado mucho por esta familia. ¿Qué tipo de sacrificios, exactamente? Bueno, vivir aquí en lugar de tener nuestro propio espacio, hacerse cargo de las responsabilidades de la casa, cuidar de ti. Ahí estaba otra vez esa narrativa falsa donde yo era la carga que ellos generosamente habían aceptado llevar. Elías, siéntate. Necesitamos hablar. Se acomodó en el sofá frente a mí, con esa expresión de paciencia forzada que había desarrollado para nuestras conversaciones difíciles. Hijo, ¿recuerdas el día que se leyó el testamento de tu padre? Por supuesto. ¿Por qué? ¿Recuerdas que decía ese testamento sobre la distribución de los bienes? Sí, que todo quedaba a tu nombre hasta que tú fallecieras. Exactamente. ¿Y recuerdas quién ha estado pagando todas las cuentas de esta casa durante estos 2 años? Por primera vez vi un destello de comprensión en sus ojos, seguido inmediatamente por incomodidad. Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto? Quiero llegar a que ni tú ni Lorena han estado manteniéndome. Yo he estado manteniéndolos a ustedes. El silencio que siguió fue largo y pesado. Vi cómo procesaba esta información, cómo encajaban las piezas de una realidad que había estado ignorando conscientemente. Pero nosotros contribuimos. ¿Con qué exactamente? ¿Con su presencia? ¿Con haberme convertido en la empleada doméstica de mi propia casa? Mamá, no exageres. Nadie te ha tratado como empleada. Elías, en los últimos 2 años, ¿cuántas veces me han consultado antes de cambiar algo en mi casa? ¿Cuántas veces han considerado mis opiniones sobre las decisiones que afectan mi vida diaria? No tenía respuesta porque la respuesta era obvia, 0 veces. Ayer tu esposa me informó que habían decidido remodelar la casa y que yo debería buscar un apartamento pequeño. Hoy me dijo que si quería seguir viviendo aquí, tendría que pagar $800 de renta. En mi propia casa, Elías. Mamá, creo que estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada. Estoy entendiendo perfectamente. En ese momento bajó Lorena, claramente habiendo escuchado parte de nuestra conversación desde arriba. Olga, no puedes estar llenándole la cabeza a Elías con tus versiones distorsionadas de lo que pasó. Lorena, ¿podrías explicarle a tu esposo exactamente qué me dijiste esta mañana sobre los sacrificios que han hecho por mí? La vi dudar, probablemente dándose cuenta de que había revelado demasiado durante nuestra confrontación matutina. Solo le estaba explicando que necesitamos más cooperación de su parte. ¿Cooperación en qué sentido? En contribuir económicamente, en respetar las decisiones familiares, en no crear conflictos innecesarios. Elías la miró con una expresión que no había visto antes. Por primera vez en 2 años, parecía estar cuestionando la versión de la realidad que su esposa había construido tan cuidadosamente. Lorena, ¿le dijiste a mi mamá que tenía que pagar renta? Le dije que era justo que contribuyera con los gastos. Pero mamá es la dueña de la casa. Bueno, técnicamente sí, pero nosotros somos los que la mantenemos funcionando.
¿Con qué dinero? Lorena se quedó sin respuesta. Y en ese silencio, vi cómo se desmoronaba lentamente la estructura de mentiras sobre la cual habían construido estos 2 años de mi vida. Mañana, dije levantándome de mi silla, van a recibir algunos documentos que les ayudarán a entender mejor la situación legal de esta casa. Después de eso, podremos tener una conversación más productiva sobre el futuro. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Elías con voz tensa. Los documentos necesarios para aclarar quién tiene derecho a tomar decisiones aquí. Subí a mi habitación dejándolos en la sala, probablemente discutiendo en voz baja sobre las implicaciones de lo que acababa de pasar. Esa noche, mientras ellos creían que yo dormía, los escuché hablar durante horas. Las voces se filtraban a través de las paredes, fragmentos de una conversación desesperada donde finalmente se daban cuenta de que la anciana indefensa que habían estado controlando tenía más poder del que jamás habían imaginado. Mañana recibirían la notificación legal formal. Y entonces comenzaría la parte más interesante de toda esta historia. El jueves amaneció con una quietud extraña. Elías se había levantado aún más temprano que de costumbre, y cuando bajé a la cocina, encontré una nota sobre la mesa. Mamá, salí temprano al trabajo. Hablamos en la noche. Lorena ni siquiera se molestó en fingir normalidad. La escuché moviéndose por el segundo piso como un animal enjaulado, abriendo y cerrando cajones, murmurando frases que no alcanzaba a distinguir. Su mundo perfecto se estaba agrietando, y ella lo sabía. A las 10 de la mañana llegó el mensajero de la oficina de Livia. Un joven educado que me entregó un sobremanila sellado dirigido a Elías Gómez y Lorena Dainais, residentes temporales. ¿Residentes temporales?, pregunté a Livia cuando la llamé para confirmar la entrega. Así los clasifica la ley cuando viven en una propiedad que no les pertenece sin contrato de arrendamiento formal. Técnicamente, han sido huéspedes en tu casa durante 2 años. Huéspedes. La palabra tenía un sabor agridulce. Había estado tratando a 2 huéspedes como si fueran los dueños de mi hogar. Dejé el sobre la mesa del comedor, exactamente donde lo verían al llegar. Después me vestí con mi mejor conjunto, el traje gris que había usado en mis últimas reuniones importantes como administradora, y salí hacia el banco. Era hora de la parte más crucial de mi plan. En el banco, solicité hablar con el gerente de cuentas, un hombre mayor llamado Fabiano Ortega que había manejado mis finanzas durante años. Señora Gómez, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Fabiano, necesito hacer algunos cambios importantes en mi cuenta. Y necesito abrir una nueva cuenta completamente independiente. Durante la siguiente hora, reorganicé completamente mi estructura financiera. Retiré todas las autorizaciones que había dado a Elías para acceder a mi información bancaria. Cambié todas las domiciliaciones automáticas de servicios a una nueva cuenta donde solo yo tendría acceso. Transferí la mayor parte de mis ahorros a una inversión a plazo fijo que me daría mejor rendimiento. ¿Hay algún problema con su cuenta actual, señora Gómez? No hay ningún problema con la cuenta, Fabiano. El problema es con las personas que han estado dando por sentado mi generosidad. Cuando salí del banco, me sentía como una mujer completamente nueva. Por primera vez en 2 años, tenía control total sobre mi dinero, mis decisiones, mi vida. Mi siguiente parada fue la inmobiliaria de Guillermo Pérez. Había decidido que no había marcha atrás. Señora Gómez, no esperaba verla tan pronto. He tomado una decisión, Guillermo. Quiero poner la casa en venta inmediatamente. ¿Está completamente segura? Es una decisión muy importante. Estoy absolutamente segura. ¿Qué necesita de mí para comenzar el proceso? Durante 2 horas firmé documentos, revisé contratos, discutimos estrategias de marketing. La casa estaría oficialmente en el mercado dentro de una semana. Los actuales residentes están al tanto de esta decisión. Lo estarán muy pronto. ¿Y usted dónde vivirá mientras se concreta la venta? He estado viendo un apartamento en el complejo Las Palmas. Es perfecto para mí. Cuando regresé a casa eran las 3 de la tarde. El sobremanila seguía exactamente donde lo había dejado, pero noté que había sido movido ligeramente. Lo habían abierto y vuelto a colocar, probablemente esperando que no me diera cuenta. Me serví un café y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 4:30 escuché el auto de Elías llegando con una velocidad inusual.
Lorena bajó corriendo las escaleras justo cuando él abría la puerta principal. ¿Ya lo leíste?, le preguntó ella inmediatamente. Lo leí 3 veces en la oficina. No puedo creerlo. Mamá, gritó Elías desde la entrada. Necesitamos hablar ahora mismo. Estoy en la sala, respondí tranquilamente. Entraron como una tormenta, Elías con el documento legal en la mano y Lorena con una expresión de furia mal contenida. ¿Qué significa esto?, demandó mi hijo, agitando los papeles. Significa exactamente lo que dice. Una notificación legal donde se establece claramente que soy la propietaria única de esta vivienda y que cualquier modificación a la propiedad requiere mi autorización escrita. Pero esto es ridículo. Somos familia. Elías, ayer tu esposa me informó que habían decidido remodelar mi casa sin consultarme. Hoy reciben la notificación legal de que eso no va a suceder. Lorena se adelantó, con las mejillas rojas de indignación. Olga, esto es una locura. ¿Cómo puedes hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué exactamente han hecho por mí, Lorena? Te hemos cuidado. Te hemos dado compañía. Hemos convertido esta casa en un hogar. Han convertido mi casa en su hogar. Hay una diferencia muy importante. Elías se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Mamá, no entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué ahora? La pregunta tenía un tono de genuina confusión que me partió el corazón. Mi hijo realmente no entendía lo que había estado pasando estos 2 años. Elías, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería para mi cumpleaños? ¿Qué? Mi cumpleaños. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo quería celebrarlo? Mamá, siempre celebramos tu cumpleaños. Lorena decide el menú, Lorena escoge la decoración, Lorena invita a las personas. Yo me siento en mi propia mesa como una invitada en mi propia casa. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si quería acompañarlos a algún lado? ¿Cuándo fue la última vez que consideraron incluirme en sus planes de fin de semana? El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Elías, continué con voz más suave. Durante 2 años me he sentido invisible en mi propia vida. Ustedes toman todas las decisiones, controlan todos los espacios, manejan toda la dinámica familiar. Yo solo existo para cocinar, limpiar y mantenerme fuera del camino cuando tienen visitas. Mamá, si te sentías así, ¿por qué no dijiste nada? ¿Cuándo? ¿Cuándo hubiera sido el momento apropiado? ¿Cuándo decidieron cambiar todos los muebles de la sala? ¿Cuándo decidieron que mi horario de comida era inconveniente para sus rutinas? ¿Cuándo decidieron que era mejor que me quedara en mi habitación durante sus reuniones sociales? Cada ejemplo era como una bofetada de realidad. Vi cómo la comprensión iba llegando lentamente a los ojos de mi hijo. Pero nosotros pensábamos que estabas cómoda. Elías, alguna vez me preguntaron si estaba cómoda. Lorena interrumpió la conversación con voz estridente. Esto es absolutamente injusto. Hemos sacrificado 2 años de nuestras vidas por ti. ¿Sacrificado qué exactamente? Nuestra independencia, nuestros planes, nuestra privacidad. Lorena, ustedes vinieron aquí porque no podían permitirse su propio lugar. Yo les ofrecí mi hogar gratuitamente, sin pedirles renta, sin pedirles siquiera que contribuyeran con los gastos. ¿Cuál fue exactamente su sacrificio? El sacrificio de tener que vivir contigo, de tener que adaptar nuestras vidas a tus necesidades. Ahí estaba, la verdad cruda y sin adornos. Finalmente había salido de su boca lo que había estado sintiendo todo este tiempo, que mi presencia en mi propia casa era una carga insoportable. Elías la miró horrorizado. Lorena, no puedes decir eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Llevamos 2 años caminando en puntillas, modificando nuestros horarios, limitando nuestras actividades porque siempre está aquí. Esta es mi casa, dije con voz muy tranquila. Técnicamente sí, pero nosotros somos los que la hemos convertido en algo moderno y funcional. Sin mi permiso. Con mi dinero. En mi propiedad. Lorena se volteó hacia Elías, buscando apoyo. Dile algo. No puedes permitir que me hable así.
Pero Elías estaba mirándome con una expresión que no había visto en años. Como si me estuviera viendo realmente por primera vez en mucho tiempo. Mamá, dijo lentamente, ¿quieres que nos vayamos? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Era la pregunta que había estado esperando durante meses, pero escucharla en voz alta me provocó una mezcla extraña de alivio y tristeza. Elías, lo que quiero es recuperar mi vida, mi casa, mi dignidad. Eso no responde mi pregunta. Respiré profundo antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo para siempre. Hijo, he puesto la casa en venta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorena se quedó con la boca abierta. Elías palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué dijiste? La casa estará oficialmente en el mercado la próxima semana. Tenemos aproximadamente un mes antes de que lleguen las primeras ofertas serias. «Estás loca», gritó Lorena. «No puedes hacer eso. Esta es nuestra casa también». «No, Lorena. Esta es mi casa. Ustedes han sido huéspedes durante 2 años. Huéspedes que se olvidaron de que eran huéspedes». Elías se levantó del sofá como si estuviera en trance. «Mamá, no puedes estar hablando en serio». «Estoy completamente seria. Ya firmé todos los documentos necesarios». «¿Y dónde vas a vivir?» «He encontrado un lugar perfecto para mí. Un apartamento donde podré tomar mis propias decisiones, decorar según mis gustos, invitar a quien quiera, cocinar lo que se me antoje». «Pero este es nuestro hogar», sollozó Lorena. «No, Lorena. Este era el hogar que ustedes construyeron encima del mío, borrando cada rastro de mi presencia, convirtiendo cada espacio en una extensión de sus personalidades. Ahora van a tener la oportunidad de construir su propio hogar en algún lugar donde realmente les pertenezca». Lorena se desplomó en una silla, llorando lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. Elías caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. «Mamá, esto va a arruinar nuestras vidas». «Elías, durante 2 años ustedes arruinaron la mía. La diferencia es que yo no lo hice conscientemente». Y con esa frase, subí a mi habitación, dejándolos procesando la nueva realidad. La anciana sumisa que habían dado por sentada acababa de recuperar el control de su vida. Y no había marcha atrás. El viernes por la mañana la casa parecía un velorio. Elías había salido al trabajo sin desayunar, evitando cualquier contacto visual conmigo. Lorena se había encerrado en su habitación desde la noche anterior, saliendo solo para ir al baño con cara de funeral. Yo, en cambio, me levanté con una energía que no había sentido en años. Era como si hubiera dormido profundamente después de meses de insomnio. A las 10 llegó Guillermo con el fotógrafo profesional para preparar la casa para las fotos de venta. Verlos evaluar cada rincón con ojos comerciales me hizo ver mi hogar desde una perspectiva completamente nueva. «Señora Gómez, vamos a necesitar reorganizar algunos muebles para las fotografías», explicó Guillermo. «Nada permanente, solo para presentar mejor los espacios. Hagan lo que consideren necesario». Mientras trabajaban, recibí una llamada de mi nieta Sofía. «Abuela, papá me contó que vas a vender la casa. ¿Es cierto?». Su voz tenía una mezcla de confusión y preocupación que me partió el corazón. «Sí, mi amor. Es cierto». «¿Por qué? ¿Ya no quieres vivir ahí?». ¿Cómo explicarle a una niña de 15 años que sus padres habían convertido a su abuela en una extraña en su propia casa? «Sofía, a veces los adultos necesitamos hacer cambios importantes para ser felices. Y yo necesito un lugar donde pueda ser yo misma otra vez». «¿Pero dónde vas a vivir?». «He encontrado un apartamento precioso cerca del Parque Central. Tiene una habitación extra especialmente para cuando vengas a visitarme. ¿Prometes que puedo ir a verte siempre que quiera?». «Te lo prometo, mi cielo. De hecho, vas a tener más libertad para visitarme porque va a ser mi espacio, donde yo decido quién viene y cuándo». Después de colgar, me di cuenta de que Sofía había entendido perfectamente lo que sus padres se negaban a ver, que esta decisión no era destructiva, era liberadora. A las 3 de la tarde llegó Livia con más documentos. «Olga, necesito que firmes la modificación de tu testamento. ¿Estás segura de estos cambios?». «Completamente segura». El nuevo testamento era claro.
La mitad de mis bienes irían para Sofía cuando cumpliera 25 años. La otra mitad se dividiría entre 3 instituciones benéficas que ayudaban a mujeres mayores en situaciones de vulnerabilidad. Elías recibiría una cantidad fija que le permitiría rehacer su vida, pero ya no sería mi heredero universal. ¿Vas a decirle a Elías sobre estos cambios? Por ahora no. Primero quiero ver cómo maneja la situación actual. Esa tarde, cuando Elías regresó del trabajo, me encontró empacando tranquilamente en mi habitación. Mamá, ¿qué haces? Organizo mis pertenencias. Algunas cosas van conmigo al apartamento nuevo, otras las voy a donar. ¿Ya rentaste un apartamento? Lo compré esta mañana. La noticia lo golpeó como una bofetada. ¿Lo compraste? Con el dinero de la venta de esta casa puedo comprar algo perfecto para mí y aún me sobra para vivir cómodamente. Se sentó en mi cama, viendo cómo doblaba cuidadosamente la ropa que había decidido conservar. Mamá, todo esto está pasando muy rápido. Para ti tal vez. Yo llevo 2 años pensándolo. 2 años. Desde el día que llegaron y Lorena decidió que mi sala necesitaba modernizarse, sin preguntarme si me gustaban los cambios. Elías se quedó callado varios minutos, observando mis movimientos metódicos. ¿Odias a Lorena? La pregunta me sorprendió por su directa simplicidad. No la odio, Elías. Pero tampoco la voy a seguir permitiendo que tome decisiones sobre mi vida. Ella dice que tú la odias, que siempre la has rechazado. Tu esposa confunde rechazo con límites. Durante 2 años no puse ningún límite. Esta semana comencé a ponerlos. ¿Y yo? También me odias. Me senté a su lado en la cama. Elías, tú eres mi hijo y siempre te voy a amar. Pero eso no significa que voy a permitir que me falten el respeto. No sabía que te sentías irrespetada. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía con respecto a algo? No tenía respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste mi opinión antes de tomar una decisión que me afectaba? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre en lugar de como a una roommate problemática? Vi lágrimas formándose en sus ojos. No me había dado cuenta. Lo sé, Elías. Y esa es exactamente la razón por la que tengo que hacer esto. En ese momento entró Lorena, con los ojos rojos pero con una expresión determinada. Olga, necesitamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No puedes vendernos la casa. Nosotros la compramos. La propuesta era tan absurda que casi me dio risa. ¿Con qué dinero, Lorena? Conseguiremos un préstamo. Elías tiene buen historial crediticio. ¿Han investigado cuánto vale esta casa? No puede ser tanto. $400,000 mínimo. Vi cómo el color se le iba de la cara. Eso es imposible. Exactamente. Por eso la voy a vender a alguien que sí pueda pagarla. Lorena se desplomó en la silla junto a mi escritorio. Olga, esto va a destruir nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque Elías va a culparme por haberte hecho enojar. Lorena, Elías no me va a culpar de nada. Va a culparte por no respetar a su madre. Pero yo sí te respeto. Llamar respeto a decidir sin consultarme que necesito mudarme a un apartamento más pequeño. Era por tu bien. ¿Quién decidió que era mi bien? Cuando me preguntaron qué consideraba yo que era mi bien. Lorena comenzó a llorar otra vez, pero esta vez las lágrimas parecían genuinas. No sabía que te sentías así. Porque nunca me preguntaron cómo me sentía. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Sí. Aceptando que cometieron errores y respetando mi decisión. No hay vuelta atrás. No la hay. Esa noche, durante la cena silenciosa, Elías finalmente habló. Mamá, ¿cuándo te mudas? En 2 semanas. ¿Y nosotros? Ustedes tienen hasta que se venda la casa para encontrar dónde vivir. Pueden ser 2 meses, pueden ser 6. Depende del mercado. ¿Vas a ayudarnos con algo? Les voy a dar 2 meses de mi parte para que puedan pagar depósito y primer mes de renta en algún lugar. Después de eso,
Tendrán que mantenerse solos. Era más generosa de lo que ellos habían sido conmigo, pero era lo correcto. Gracias, mamá. No me las des todavía, Elías. Agradéceme cuando aprendas a valorar lo que tuviste. Al día siguiente comenzaron las visitas de posibles compradores. Ver desfilar familias jóvenes por mi casa, escuchar sus comentarios entusiastas sobre el potencial del espacio, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Esta casa necesitaba una familia que la valorara, que la cuidara, que tomara decisiones juntos sobre su futuro. Una familia que entendiera que un hogar se construye con respeto mutuo, no con imposiciones silenciosas. La segunda semana después de poner la casa en venta llegó con una intensidad que ninguno de nosotros había anticipado. Las visitas de compradores se multiplicaron, y cada timbre del portón era como una cuenta regresiva hacia el final inevitable. Elías había comenzado a buscar apartamentos con una desesperación silenciosa que me partía el corazón. Lo veía todas las noches en su laptop, revisando anuncios clasificados, calculando presupuestos, enfrentando por primera vez en su vida adulta la realidad de mantenerse completamente solo. Lorena, por su parte, había entrado en una fase de negación activa. Limpiaba obsesivamente cada rincón de la casa antes de cada visita, como si mantener todo perfecto pudiera de alguna manera detener el proceso de venta. Los compradores van a ver que esta casa está perfecta y van a querer pagar menos, me dijo el martes por la mañana, mientras sacudía por tercera vez el mismo mueble. Lorena, una casa bien mantenida vale más, no menos. Tú no entiendes. Si la casa se ve demasiado perfecta, van a pensar que hay algo sospechoso. Su lógica era tan retorcida que decidí no continuar la conversación. Era obvio que estaba buscando cualquier excusa para sentir que tenía algo de control sobre una situación que se le había escapado completamente de las manos. El miércoles recibimos la primera oferta formal. $390,000 de una pareja joven con preaprobación bancaria y capacidad de cierre en 30 días. Guillermo me llamó emocionado. Señora Gómez, es una oferta excelente para ser la primera. ¿Qué le parece? Me parece perfecta. Acepto. ¿No quiere esperar otras ofertas? A veces es conveniente crear una guerra de precios. No necesito más dinero, Guillermo. Necesito tranquilidad. Si ellos pueden cerrar rápido y sin complicaciones, prefiero eso. Cuando les comuniqué la noticia a Elías y Lorena durante la cena, sus reacciones fueron completamente opuestas. Elías asintió con resignación, como si finalmente hubiera aceptado que esto era real e irreversible. Lorena, sin embargo, explotó. No puedes aceptar la primera oferta. Eso es estúpido. Tienes que negociar. ¿Por qué tengo que negociar? Porque así es como funcionan estos negocios. Nadie acepta la primera oferta. Lorena, yo no soy nadie. Soy una mujer de 70 años que sabe exactamente lo que quiere y no necesita jugar juegos comerciales para sentirse inteligente. Pero puedes conseguir más dinero. ¿Para qué? ¿Para impresionar a quién? La pregunta la dejó sin respuesta. Durante 2 años había vivido en mi casa sin pagar renta, sin contribuir significativamente a los gastos, sin siquiera agradecer la estabilidad económica que yo les había proporcionado. Y ahora estaba molesta porque no estaba maximizando mis ganancias. Además, continué, me sorprende tu súbito interés en mis finanzas. Durante 2 años nunca preguntaste de dónde salía el dinero para mantener esta casa. Eso es diferente. ¿En qué sentido es diferente? ¿Por qué? Porque entonces éramos familia viviendo juntos. Ahora estás haciendo negocios. Lorena, siempre hemos sido familia. La diferencia es que ahora estoy tomando decisiones como adulta independiente en lugar de como la abuela complaciente que ustedes esperaban que fuera para siempre. Esa noche, mientras organizaba más pertenencias en cajas, escuché a Elías y Lorena discutiendo en su habitación. Sus voces se filtraban a través de las paredes con una intensidad que no había escuchado antes. «Esto es tu culpa», le gritaba Lorena. «Tu madre está haciendo esto para castigarnos». No está castigando a nadie. Está recuperando su vida. Su vida. ¿Y qué hay de nuestra vida? ¿Qué hay de nuestros planes? ¿Cuáles planes, Lorena? ¿Los planes que hicimos sin consultarle? ¿Los planes que incluían vivir gratis en su casa para siempre?
No era gratis. Nosotros cuidábamos de ella. ¿La cuidábamos? ¿O la convertimos en nuestra empleada doméstica? Fue la primera vez en 2 años que escuché a mi hijo defendiéndome activamente contra su esposa. La sensación fue agridulce, alivio por su comprensión tardía, tristeza porque había necesitado llegar a este extremo para que ocurriera. El jueves por la mañana llegó Cecilia con noticias sobre mi apartamento nuevo. Olga, ya está listo para entrega. ¿Cuándo quieres que programemos la mudanza? El próximo martes. Quiero estar instalada antes de que se cierre la venta de esta casa. Ya tienes todos los muebles que necesitas. Voy a comprar todo nuevo. Quiero comenzar completamente de cero. La idea de estrenar muebles, de escoger cada objeto según mis gustos personales, de crear un espacio que fuera 100% mío, me llenaba de una emoción que no había sentido en décadas. Esa tarde, mientras Lorena estaba en su clase de yoga, llegó Sofía de visita. Mi nieta entró a la casa con esa energía adolescente que siempre me alegraba el día, pero noté inmediatamente que estaba más seria de lo usual. Abuela, ¿podemos hablar? Por supuesto, mi amor. ¿Qué te preocupa? Mamá y papá están muy tristes. Mamá llora mucho y papá casi no habla. Nos sentamos en el sofá de la sala, el mismo sofá que Lorena había escogido sin preguntarme si me gustaba. Sofía, ¿tú entiendes por qué estoy vendiendo la casa? Creo que sí. Papá me explicó que ustedes tenían diferentes ideas sobre cómo vivir juntos. La diplomacia de mi hijo era admirable, pero decidí ser más directa con Sofía. A los 15 años, merecía conocer la verdad. Tu papá y tu mamá se olvidaron de que esta es mi casa. Durante 2 años tomaron todas las decisiones sin preguntarme qué quería yo. ¿Cómo qué decisiones? Cómo cambiar todos los muebles sin consultarme. Cómo decidir qué se cocinaba y cuándo. Cómo hacer planes familiares sin incluirme. Cómo tratarme como si fuera una invitada en mi propia casa. Vi cómo procesaba esta información, conectando puntos que probablemente había notado pero no había entendido completamente. Por eso siempre te quedabas en tu cuarto cuando veníamos de visita. Tu mamá prefería que no interrumpiera sus conversaciones. Decía que era mejor darles privacidad familiar. Pero tú también eres familia. Exactamente. Pero ellos se olvidaron de eso. Sofía se quedó pensativa varios minutos. Abuela, ¿tu apartamento nuevo es bonito? Es perfecto para mí. Y tiene una habitación que va a ser tuya cuando me visites. Puedo visitarte siempre que quiera. Puedes visitarme cuando quieras. De hecho, vas a poder visitarme más porque no va a haber nadie diciéndote que los abuelos necesitan descansar, o que es mejor venir en otro momento, punto. La sonrisa que apareció en su cara me confirmó que había entendido perfectamente las ventajas de esta nueva situación. Puedo ayudarte a escoger los muebles. Me encantaría que me ayudaras. Cuando Lorena regresó de su clase y encontró a Sofía ayudándome a empacar, su expresión se transformó inmediatamente. Sofía, no deberías estar molestando a tu abuela con estas cosas. No me está molestando, respondí antes de que Sofía pudiera hablar. Me está ayudando. Pero estas son decisiones de adultos. Los niños no deberían estar involucrados. Lorena, Sofía tiene 15 años y es lo suficientemente madura para entender lo que está pasando. Además, es mi nieta y tiene derecho a participar en mi vida. Pero esto la está confundiendo. Lo que la está confundiendo es ver a los adultos actuar como si ella fuera invisible. Sofía entiende perfectamente que estoy tomando decisiones sobre mi propia vida. Esa noche, después de que Sofía se fuera, Lorena intentó un último acercamiento conmigo. Olga, sé que hemos cometido errores. Pero ¿no crees que estás siendo demasiado drástica? Drástica. Vender la casa, mudarte, cambiar todo. ¿No podrías simplemente decirnos qué quieres que cambiemos? La pregunta era razonable en la superficie, pero llegaba 2 años tarde. Lorena, lo que yo quería era respeto. Lo que quería era ser consultada antes de que cambiaran mi casa. Lo que quería era ser incluida en las decisiones familiares. Lo que quería era ser tratada como la dueña de mi hogar en lugar de como una inquilina problemática. Pero podemos cambiar eso ahora. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se olviden otra vez y vuelvan a sus viejos hábitos.
Te prometo que será diferente. Lorena, las promesas hechas bajo presión no valen nada. Ustedes tuvieron 2 años para tratarme con respeto básico y no lo hicieron. No voy a darles una tercera oportunidad para que me demuestren que valgo la pena. ¿Y si yo me disculpo? ¿Y si reconozco que me equivoqué? Ya es muy tarde para disculpas. Las disculpas sirven cuando el daño es reparable. Pero ustedes no dañaron mis muebles o mi decoración. Dañaron mi autoestima, mi sentido de pertenencia, mi dignidad. Eso no se repara con palabras. Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero esta vez no me provocaron el impulso automático de consolarla. Me odias, Olga. No te odio, Lorena. Pero tampoco te voy a permitir que me lastimes otra vez. Y con esa respuesta, subí a mi habitación por última vez como residente de la casa donde había vivido durante 30 años. En 5 días estaría en mi nuevo hogar, rodeada solo de personas que me valoraran y me respetaran. La guerra había terminado. Y yo había ganado. El lunes por la mañana llegó la camioneta de mudanzas. Ver a los trabajadores empacando mis pertenencias en cajas etiquetadas me provocó una sensación extraña, como si estuviera cerrando un capítulo muy largo de mi vida. Elías había salido temprano al trabajo sin despedirse. Lorena se había encerrado en su habitación desde que escuchó la camioneta estacionarse. Era obvio que ninguno de los dos quería enfrentar la realidad de mi partida. Sofía había venido a ayudarme, aprovechando que era día feriado en su escuela. Su energía contrastaba completamente con el ambiente fúnebre que habían creado sus padres. Abuela, ¿ya viste cómo quedó tu apartamento con los muebles nuevos? No, mi amor. Tú vas a ser la primera en verlo conmigo. Habíamos escogido todo por internet: un sofá crema, una mesa de comedor para 4 personas, una cama matrimonial con cabecera acolchada, muebles modernos pero cómodos que reflejaban exactamente mis gustos. A las 11 de la mañana, cuando los trabajadores estaban cargando las últimas cajas, Lorena finalmente bajó. Tenía los ojos rojos y el cabello despeinado, como si no hubiera dormido en días. Olga, ¿realmente te vas a ir? La camioneta está aquí, Lorena. Por supuesto que me voy. Es que, no puedo creer que todo esto sea real. Ha sido real durante 2 semanas. Lo que no puedes creer es que yo haya tenido el valor de hacerlo. Se quedó parada en la entrada, viendo cómo los hombres cargaban mi refrigerador pequeño, mi televisor, mis plantas del jardín que había decidido llevarme. Vas a estar bien viviendo sola. Voy a estar mejor que nunca. ¿Y si te sientes sola? Lorena, he estado sola durante 2 años viviendo en esta casa. La diferencia es que ahora va a ser una soledad elegida, no impuesta. A las 2 de la tarde estábamos llegando a mi nuevo apartamento. El complejo Las Palmas era exactamente como lo había imaginado: jardines bien cuidados, senderos para caminar, una pequeña biblioteca comunitaria, y esa sensación de tranquilidad que solo se encuentra en lugares diseñados para personas que valoran la paz. Mi apartamento estaba en el 2.º piso, con vista al Parque Central. Cuando abrí la puerta y vi mis muebles nuevos perfectamente acomodados, sentí una emoción tan intensa que casi lloré. «Abuela, está hermoso», exclamó Sofía, corriendo hacia la ventana. «Y mira, desde aquí puedes ver el lago». Era perfecto. Cada objeto estaba donde yo había decidido que debía estar. Cada color reflejaba mis gustos. Cada espacio respiraba mi personalidad. «Sofía, ven a ver tu habitación». La llevé hacia el cuarto que había preparado especialmente para sus visitas. Tenía una cama individual con edredón morado, un escritorio para que hiciera tareas, y una pequeña biblioteca con libros que había estado comprando para ella. «Todo esto es mío. Todo tuyo cuando vengas a visitarme. ¿Puedo quedarme este fin de semana?» «Por supuesto. De hecho, me encantaría estrenar el apartamento contigo». Pasamos el resto de la tarde acomodando los últimos detalles. Cuando llegó la noche, pedimos pizza y comimos sentadas en mi nueva sala, viendo una película en mi nueva televisión. «Abuela, ¿extrañas la casa vieja?» «Extraño los recuerdos felices que tengo de esa casa. Pero no extraño lo que se había convertido». «¿Crees que papá y mamá van a estar bien?» «Van a estar bien, Sofía. Tal vez incluso mejor, porque ahora van a tener que aprender a ser independientes y a valorar lo que tienen».
El martes por la mañana, mientras Sofía seguía durmiendo, recibí una llamada de Elías. Mamá, ¿cómo estuvo tu primera noche? Perfecta. Dormí mejor que en meses. Me alegro. Su voz sonaba sincera pero triste. Mamá, quería disculparme. ¿Por qué específicamente? Por no haberme dado cuenta de cómo te sentías. Por haber permitido que Lorena tomara decisiones que no le correspondían. Por haberte tratado como si fueras nuestra responsabilidad en lugar de nuestra madre. Era la disculpa que había estado esperando durante 2 años, pero llegaba después de que ya había tomado todas las decisiones necesarias. Gracias por decírmelo, Elías. ¿Hay alguna posibilidad de que reconsideres la venta? No la hay. ¿Y hay alguna posibilidad de que podamos comenzar de nuevo? ¿Tener una relación diferente? Sí, Elías. Esa posibilidad sí existe. Pero va a ser una relación entre adultos iguales, no entre una madre complaciente y un hijo que da todo por sentado. Entiendo. Puedo visitarte. Puedes visitarme cuando quieras. Pero vas a visitar mi casa, donde yo tomo las decisiones. Entendido. Después de colgar, me preparé un café y salí al balcón a disfrutar la vista del parque. Había parejas de ancianos caminando tranquilamente, familias con niños jugando, personas de mi edad leyendo en las bancas. Era exactamente el tipo de comunidad donde quería pasar esta etapa de mi vida. Esa tarde llegó Guillermo con las noticias finales. Señora Gómez, todo está listo para el cierre. Los compradores firman mañana y usted recibe el dinero el viernes. Perfecto. ¿Algún arrepentimiento de último momento? Ninguno. Al contrario, cada día estoy más segura de que tomé la decisión correcta. El miércoles, mientras los nuevos propietarios firmaban los papeles de compra, yo estaba en el centro comercial con Sofía, comprando plantas nuevas para decorar mi balcón. Abuela, vas a invitar a papá y mamá a conocer tu apartamento. Cuando estén listos para visitarme con respeto, serán bienvenidos. ¿Cuándo crees que va a hacer eso? Cuando aprendan que una invitación a mi casa es un privilegio, no un derecho. El jueves por la noche, mientras cenaba tranquilamente en mi nueva cocina, recibí un mensaje de Lorena. Olga, encontramos un apartamento. Nos mudamos el próximo fin de semana. Quería agradecerte por darnos tiempo para buscar. Respondí simplemente, me alegro de que hayan encontrado algo apropiado para ustedes. No agregué nada más. No había nada más que agregar. El viernes llegó el cheque de la venta, $390,000. Una cantidad que me aseguraba comodidad económica total para el resto de mi vida, más una herencia significativa para Sofía. Esa noche, mientras disfrutaba mi primera semana completa de libertad, me di cuenta de algo importante. No había ganado una guerra contra mi familia. Había recuperado mi dignidad como mujer independiente. La diferencia era crucial. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Y la justicia, finalmente, había llegado. 3 meses después de mudarme a Las Palmas, mi vida había encontrado un ritmo que no recordaba haber tenido jamás. Me levantaba cuando quería, desayunaba lo que se me antojaba, y organizaba mis días según mis propios deseos. Las mañanas las dedicaba a caminar por el parque con mi nuevo grupo de amigas del complejo. Mujeres como yo, que habían decidido vivir esta etapa de sus vidas con dignidad y autonomía. Nos habíamos vuelto inseparables. Olga, eres nuestra inspiración, me decía Esperanza, una viuda de 68 años que había llegado al complejo huyendo de un hijo controlador. Todas hemos pasado por situaciones similares, pero tú fuiste la única que tuvo el valor de hacer algo definitivo. Las tardes las pasaba leyendo, viendo series coreanas que había descubierto gracias a Cecilia, o simplemente disfrutando la tranquilidad de mi balcón. No tenía que consultar horarios con nadie, no tenía que adaptarme a rutinas ajenas, no tenía que pedir permiso para existir en mi propio espacio. Sofía venía a visitarme todos los fines de semana. Su habitación se había convertido en su refugio favorito, un lugar donde podía ser completamente ella misma sin la tensión que ahora existía permanentemente en casa de sus padres. Abuela, papá y mamá discuten mucho desde que se mudaron al apartamento nuevo, me contó un sábado mientras hacíamos galletas juntas. ¿Sobre qué discuten? Sobre dinero, principalmente. Mamá dice que todo era más fácil cuando vivían contigo. Era irónico,
Lorena finalmente había descubierto lo que significaba mantener un hogar sin ayuda económica externa. El apartamento que habían rentado era significativamente más pequeño que mi casa, y sus ingresos combinados apenas cubrían los gastos básicos. ¿Tú cómo te sientes con la nueva situación? Honestamente, me gusta más así. Cuando voy a visitarte, puedo relajarme. Cuando estoy en casa de ellos, siempre hay tensión. Elías había venido a visitarme 2 veces en estos 3 meses. Las visitas habían sido cordiales pero formales, como si finalmente entendiera que ya no tenía acceso automático a mi vida. En su segunda visita, me había traído flores y una disculpa más elaborada. Mamá, he estado reflexionando mucho sobre estos años. Me doy cuenta de que te fallé como hijo. ¿En qué sentido? En no protegerte de las decisiones que tomaba Lorena. En no consultarte sobre cambios en tu propia casa. En tratarte como si fueras una carga en lugar de mi madre. Era gratificante escuchar estas palabras, pero llegaban después de que yo ya había sanado de las heridas que causaron. Elías, aprecio que reconozcas eso. Pero ya no necesito tus disculpas para sentirme bien conmigo misma. ¿Hay alguna manera de reparar nuestra relación? Nuestra relación ya está reparada. Solo que ahora es diferente. Es una relación entre adultos que se respetan mutuamente. Lorena no había venido ni una sola vez. Según Sofía, seguía insistiendo en que yo había exagerado y que toda la situación podría haberse resuelto con diálogo maduro. La ironía era perfecta. Después de 2 años de tomar decisiones unilaterales sobre mi vida, ahora me criticaba por no haber dialogado antes de tomar mis propias decisiones. Un jueves por la tarde, mientras regresaba de mi clase de yoga, otra actividad que había comenzado en mi nueva vida, me encontré con una sorpresa en la recepción del complejo. Señora Gómez, tiene una visitante, me informó Miguel, el conserje. Era Lorena, sentada en el lobby con una expresión incómoda que me hizo pensar en una adolescente esperando ser castigada. Hola, Lorena. ¿Qué te trae por aquí? Quería hablar contigo. ¿Podemos subir a tu apartamento? Por supuesto. Durante el ascensor mantuvimos un silencio tenso. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, la vi observar cada detalle con una expresión que no pude descifrar. Es muy bonito, murmuró finalmente. Gracias. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Mientras preparaba el café, la sentí moviéndose por la sala, probablemente comparando mi nueva vida con la versión de mí que había conocido. Olga, vine a disculparme. ¿Por qué específicamente? Por todo. Por haber tomado decisiones sobre tu casa sin consultarte. Por haberte tratado como si fueras una carga. Por no haber valorado lo que hacías por nosotros. Era la disculpa que había esperado durante meses, pero ahora me provocaba una sensación extraña, como recibir un regalo que ya no necesitabas. Acepto tus disculpas, Lorena. Eso significa que podemos intentar ser familia otra vez. Lorena, nosotros nunca dejamos de ser familia. Lo que dejó de existir fue la dinámica tóxica donde ustedes controlaban mi vida. ¿Hay alguna posibilidad de que regreses? La casa se siente vacía sin ti. La pregunta me provocó una risa genuina. ¿Regresar a qué? ¿A cocinar para ustedes? ¿A limpiar sus desastres? ¿A permanecer invisible cuando tienen visitas? No, por supuesto que no. Sería diferente. Lorena, ya no necesito que sea diferente. Tengo una vida que es exactamente como quiero que sea. Vi lágrimas formándose en sus ojos. Me odias. No te odio. Pero tampoco voy a regresar a ser la persona que era antes. ¿Qué va a pasar con nosotros? Van a aprender a vivir como adultos independientes. Van a valorar lo que tienen. Van a construir su propia vida sin depender de la generosidad de otras personas. Se quedó callada varios minutos, procesando la realidad de que su plan de reconciliación había fracasado. ¿Puedo visitarte de vez en cuando? Puedes visitarme cuando quieras, siempre y cuando entiendas que vienes a mi casa, donde yo establezco las reglas. Después de que se fue, me senté en mi balcón con una taza de té, observando el atardecer sobre el lago. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por preparar cena para nadie más que para mí. No tenía que consultar horarios con nadie.
No tenía que adaptar mis planes a las expectativas de otras personas. Esa noche, durante la videollamada semanal con mis amigas de Mujeres de Oro, les conté sobre la visita de Lorena. «¿Y cómo te sentiste?», preguntó Romilda. «Tranquila. Completamente tranquila. ¿No sentiste ninguna tentación de perdonar y olvidar?». «Perdoné hace meses, Romilda. Pero perdonar no significa regresar a ser víctima». «Eres nuestra heroína, Olga», dijo Joana. «Todas hemos soñado con hacer lo que tú hiciste». No fue heroísmo. Fue supervivencia emocional. Antes de dormir, revisé las fotos que había tomado durante estos 3 meses de nueva vida. Sonrisas genuinas, momentos de paz, actividades que había elegido porque me daban felicidad real. En ninguna de esas fotos tenía la expresión cansada y resignada que había llevado durante años. Me quedé dormida esa noche con una sensación de completitud que no había experimentado en décadas. No era la satisfacción de haber ganado una batalla, era algo mucho más profundo. Era la paz de una mujer que había recuperado el control de su propia vida. Por fin, después de muchos años, después de demasiados sacrificios silenciosos, después de demasiada invisibilidad autoimpuesta, era yo la que decidía cómo vivir, a quién cuidar, y qué hacer con cada día que me quedaba por delante. Y esa decisión, esa libertad, esa dignidad recuperada, valía más que cualquier casa, cualquier dinero, cualquier reconciliación forzada. Era yo quien decidía. Y esa era la victoria más importante de todas.